Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. El día de hoy nosotros podemos iniciar. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, San Marcos capítulo 9, del versículo 1 voy a leer. San Marcos capítulo 9 del versículo 1, leo. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y él respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa
espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayeron en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hasta el versículo 26 he leído. La verdad que había muchos endemoniados. Entre los espíritus inmundos eran como diablos y también Satanás, ¿no? Porque cuando ingresa en el cuerpo del ser humano, hace gran daño. Por esa razón nosotros podemos interpretar que el diablo es maligno. La verdad que no le ayuda nada a la gente, sino que solamente hace gran daño. En aquel entonces, siendo sordo y mudo, a través de el espíritu maligno, ya estaba teniendo gran problema de su vida. Porque cada momento quería morir, es decir, que quería suicidarse, ¿no? Entonces, mirando su hijo, el padre cómo estaría. Es como igual que la mujer que tenía su hija como estaba endemoniada, cada día estaba afligida su vida. Lo mismo, este padre estaba teniendo gran aflicción. Por ejemplo, ¿no? Mientras tanto que crece un niño, el padre iba a tener gran deseo y esperanza con su hijo. Cuando haya crecido, él iba a trabajar, iba a ganar. Entonces él iba a vivir después de casarse, engendrando su bebé, y también puede servir a la casa, a sus padres. Esa es como la vida avanzada y la vida normal. Pero después de ser mudo y sordo, no es que había nacido como ciego y mudo de nacimiento, sino que un día el espíritu maligno conquistó en el corazón de este muchacho.
Pero un día el Padre quería llevar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que alguien pudiera sanar a su hijo. Pero los discípulos no podían echar afuera de demonio. Entonces estaba discutiendo, ¿no? Porque ya no podía solucionar problema. Pero para nuestro Señor Jesucristo, nada imposible, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía gran capacidad y poder. Además, Jesucristo cuando le comunicó con los demonios, como decía, fuera del cuerpo de ese muchacho. Entonces los malignos y los espíritus malignos deberían escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Porque los espíritus malignos escuchan de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo tiene gran poder, capacidad para juzgar a los diablos, para meter al infierno. Por esa razón Jesucristo tenía gran capacidad, poder. En este siglo también, ¿no? Nosotros cuando apoyamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando al Señor, pidiendo al Señor y hacia a un endemoniado y también este espíritu maligno va a salir del cuerpo de un endemoniado. En nuestra misión había una señora la que encontró a nuestro pastor Oxubá en Apcoctón. Creo que en el año 1964 por ahí, ¿no? En aquel entonces ella tenía su marido que estaba siendo ciego. Siendo ciego, teniendo hijos, la mujer estaba muy cansada porque ella sola tenía que ganar dinero para sustentar la familia. Por eso siempre ella trabajaba en el campo y también vendía algunas cosas. Pero un día ella visitó a la casa donde Pastor Uxubag estaba alquilando una habitación. Justamente ella observó que en la casa de su amiga vive el Pastor Uxubag. Por eso ella le preguntó a su amiga, amiga, ¿en su casa vive algún muchacho? Sí, vino un muchacho siendo evangelista, predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿eres como pastor? Sí, creo que sí. Él predica la Biblia. Mientras tanto que estaba conversando, esa señora con la dueña, Pastor Subá, podía darse cuenta que ya una señora visitó a su casa. Él salió de su habitación y empezó a conversar con esa mujer. Se llama Son Wolsun. Nombre es Wolsun y apellido Son. Por esa razón, Pastor Subá empezó a predicar el evangelio. Ella entendió que Jesucristo limpió todos sus pecados. Desde aquel tiempo, hermana Sonolsun a menudo estaba visitando en esa casa
ella estaba observando en la cocina de Pastor Oxubá, ya no había nada de comer. Por eso a menudo ella estaba llevando poco de comida para que Pastor Oxubá comiera poco. Y luego, pasando algunos meses, de repente Pastor Oxubá tenía que mudar Changpali a una ciudad pequeña, pero no podía despedir con esa hermana Sunolsun. Un día hermana Sunolsun visitó a la casa de Pastor Oxubá, ya estaba vacío y luego nadie estaba. Por eso preguntó a su amiga, ¿no? ¿Dónde está evangelista Oxubá? Se mudó a Changpali. ¿Changpali? Entonces, ¿dónde estaría? Por eso ella ya llegó al mercado de Changpali. Ella iba a pensar que ya Pastor Oxubá iba a predicar en el mercado. De repente ya ella encontró con mucho gusto y le saludó al pastor. Pastor, ¿por qué fue rápidamente sin la despedida? Pastor Oxubá le dijo, disculpa, ¿no? Porque así fue. Entonces ella estaba preguntando, pastor, ¿qué hago yo sola en la ciudad de Acoctón? Sin tener usted, ¿cómo yo puedo mantener la vida de creencia? Pastor Oxubá le enseñó que usted, hermana, ya debería predicar la palabra de Dios a los niños, a los hombres, orando al Señor, aprendiendo la palabra de Dios. Predique. Ella estaba negándose. Pastor, yo no puedo, yo no sé, no tengo capacidad, nada. Pastor Oxubá le exhortó, no diga eso, usted se puede. Por fin ella aceptó y luego empezó a enseñar la palabra de Dios a los niños. Desde aquel tiempo contactaban muchos jóvenes, hombres. Y en esa ciudad, Acoctón y Conbin, cerca de Acoctón hay una ciudad Conbin, había muchos endemoniados, como una ciudad completamente, como 80% ya estaba ya teniendo problemas de mentalidad y corazón, etcétera, ¿no? Por esa razón, a menudo estaba contactando los demonios o los endemoniados. Pero hermana Sunolsun invitó a su casa, dejándose en su habitación, orando al Señor. No solamente una vez puede salir demonio, pero a veces una semana y ora al Señor, ya se fue. También algunas personas lleva largamente, como un mes por ahí. Pero durante muchos años ella estaba orando con los hombres endemoniados. Curaba bastante. Nosotros ya hemos escuchado como testimonio. Significa que después de recibir la salvación, cada uno de nosotros ya tenemos el Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, cuando nosotros oramos al Señor por los endemoniados, ya Dios trabaja y luego echa fuera demonio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo decía que por la oración se puede curarlo a los endemoniados. Eso es lo que está explicando, ¿no? Una parte. Y otra parte, nuestro Señor Jesucristo subió a monte, pero en aquel entonces solamente acompañó 3 personas entre 12. ¿Quién?
El versículo 1, ya veamos. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Saben que esta palabra a qué tiempo, en qué tiempo está ubicada? Cuando regresa nuestro Señor Jesucristo al mundo, en aquel entonces viene el reino de Dios. Es decir, que el tiempo postrero, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero Jesucristo, ¿cómo podía decir que entre ustedes no le gustaría morir antes de ver el reino venida? Así dice. ¿Qué significa? Nosotros no podemos comprender esta palabra. ¿Por qué? Ser humano únicamente tiene relación el tiempo pasado, presente, futuro. Por esa razón nosotros no podemos regresar el tiempo pasado. Tampoco podemos adelantar futuro. Si alguien que puede viajar atrás, como hace uno de 50 años, y puede viajar, ¿qué es lo que iba a ocurrir? También, alguien puede decir que pasando 50 años futuro, ahora 2021, entonces sería 2071. En aquel entonces, ¿qué es lo que va a surgir en Chile? ¿Va a morir todo por medio de coronavirus 19 o no? Significa que nadie puede responder porque no puede pasar de su límite. Significa que el ser humano solamente conoce presente nada más, en este momento. Se ve que ya hay muchos contagiados de coronavirus en Chile, pero ya está viviendo mucha gente, aunque alguna está internado, pero aguanta. Es decir, que el ser humano no puede viajar el tiempo futuro. Si alguna persona conociera pasando de una hora qué es lo que va a ocurrir, entonces esta persona será como igualar Dios. Porque hace unos de 2 semanas por ahí había destruido de repente los departamentos de Miami de Estados Unidos. Qué raro, ¿no? En aquel entonces, de repente, como la familia de presidente de Paraguay ya había desaparecido, así dice, parte de su esposa, ¿no? Significa que mucha gente habían muerto porque de repente se cayó departamentos. ¿Ustedes vieron como este edificio que se cae de repente en Estados Unidos? No, yo he visto en Corea del Sur, cuando hizo mal de construcción, ¿no? De repente se cayó como shopping mall, se llama Samsung. En aquel entonces, de repente, ¿no? Es como uno quinto piso para caer todo completo hacia subterráneo, más o menos 5 segundos, ¿no? De repente. Solamente se quedó 2 paredes y otro todo desapareció. Investigando de accidente, los maestros de la construcción y ingeniero y arquitecto no usaba hierros
como lo que está apareciendo plano. Significa que ellos pensaban que sacando 1, 2 de hierro, menos que lo que aparece de plano, no va a caer fácilmente. ¿Es cierto o no? No va a caer fácilmente. Pero después de hacer construcción, había puesto de instalación de ventilador de aire acondicionado grande. ¿Sabe qué? Para enfriar de aire acondicionado llevaba mucha cantidad de tanque de agua. Por medio de agua circulando va a bajar de temperatura de aire acondicionado. Por esa razón, para poner tanque que lleva muchas toneladas de agua, entonces no solamente uno, ¿no? Uno de 4, tenía que calcular bien dónde ubica, donde hay poste debajo de tanque. Entonces no podía ubicar bien y luego ponía solamente según su gusto y había puesto 4. Con ese peso, poco a poco estaba cayendo. Al caer sale ruido, rasgando de piso, también la pared está saliendo rayos. Inspector decía que tiene que salir todos los visitantes de shopping mall, porque ya 1000 de personas están. Pero el dueño de construcción o el dueño de edificio no le permitió, sino que solamente 5.º piso debería arreglar, fácilmente va a solucionar. Pero no era fácil, ¿no? Sino que de repente se cayó, ¡pum! Ya desaparecieron un montón de gente. De repente, más de como, no sé muy bien cuántas personas murieron, ¿no? Como 400 personas, 500 personas, no sé. De repente ya murieron. ¿Qué significa? La gente ya estaba muertos por causa de ignorancia del dueño de construcción y también ingeniero, arquitecto, etc. Entonces, si hubiera conocido rápidamente antes de caer, iba a avisar: señores, señora, no tiene que ingresar este edificio porque pasando 1 hora va a caer. Sí, puede avisar, aunque no va a creer. Pero una vez, segunda vez, sí, él va a ajustar y exactamente lo que va a surgir, entonces va a creer. Será como dioses, pero no existe ninguno. Como igual que Jesucristo decía: mire ustedes, entre ustedes alguien podrán ver el tiempo que viene, el reino de Dios con el Señor Jesucristo para renovar todo. Entonces, ese tiempo ubicada pasando de 1000 de años, hasta ahora 2000 años ya está pasando, pero todavía no ha regresado Jesucristo. Es decir, que más de 2000 años iba a pasar. Esta cosa Jesucristo quería contarle ante los discípulos, llevando 3 personas. Uno es Pedro, Jacobo y Juan. Por eso Pedro estaba asustado. Dios mío. Porque transfiguró el cuerpo de Jesucristo. También apareció 2 personas más, Moisés y Elías. Entre 3 personas estaba conversando en una montaña. Todo transfiguró sus cuerpos. De repente se ve otro mundo. ¿Es cierto o no? Es otro mundo. Como si fuera que había pasado 2000 años,
que iba a venir Jesucristo para poder renovar al mundo. No solamente está hablando en el libro de San Mateo, San Marcos, sino también está hablando apóstol Pedro por medio de segunda de Pedro, capítulo 1, estaba diciendo, veamos. Busquemos segunda de Pedro, capítulo 1. Estaba diciendo que el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice que ya vio claramente por la vista de apóstol Pedro. Así dice uno. No es que había formado una palabra, un cuento, sino que la verdad que nosotros somos testigos de lo que había transfigurado Jesucristo y aparecido dos discípulos, Elías y Moisés. Entonces Elías vivía hace como casi 700 años antes de Cristo. También Moisés vivía casi 1500 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo podía unir juntos entre tres? Y apareció claramente. Por la vista de Pedro lo vio. ¡Ah! Eres Moisés. Aunque no podía conversar directamente, ¿no? Solamente Jesucristo entre tres podía conversar, pero Pedro solamente miraba. ¡Wow! Solamente yo estaba escuchando el nombre de Moisés por medio de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El siervo de Dios que había recibido el tabernáculo de reunión. ¡Wow! Eres. Si hubiera tenido cámara, entonces iba a tomar fotografía. Esa fotografía vale en este momento $1,000,000. Así sería, ¿no? Pero en esa época todavía no ha avanzado de tecnología de cámara. Qué lástima que nosotros no podemos ver. Significa que Pedro estaba recordándose. Sí, y luego él claramente escuchó una voz. El versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire, ¿quién puede escuchar la voz de Dios directamente? Leyendo la Biblia, casi 2 veces había salido esta voz. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo recibió el bautismo por medio de Juan el Bautista, ya salió esta voz. Eres mi Hijo amado, en quien hay complacencia. También en esta palabra dice que en el cual tengo complacencia, así dice, porque eres mi Hijo amado. 2 cosas, lo más importante para Dios. Una es en el tiempo que recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista, cargando el pecado del mundo. Eso es, llevando nuestros pecados. Al siguiente día, Juan el Bautista lo vio a Jesucristo que llevando
el pecado del mundo. Por eso gritó por medio de San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así estaba gritando. Y también, ¿cómo dice? En la montaña, que cuando Jesucristo transfiguró, ya salió la voz de Dios, en el cual tengo complacencia. Significa que Jesucristo, cuando regresa por segunda vez al mundo para restaurar, significa que para salvar a los salvos, llevando al reino de Dios, para restaurar todo, ya Dios le gustaría eso. Dios tiene gran plan, capturando a todos los pecadores, atrapando a los diablos, incluye Satanás, llevando al infierno, solamente haciendo un país, se llama el reino de Dios. A través de Jesucristo va a dominar este reino. Nosotros somos como miembros del reino de Dios que dominará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría tenemos, qué gusto de conocer esta palabra, porque un día nosotros recibiremos nuestro Señor Jesucristo en la tierra para poder unir juntos, viviendo eternamente con el Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Por eso, después de recibir la salvación, siendo justos, no debería pensar solamente para vivir mundanamente o para vivir libremente, ¿no? Sino que hasta que regrese Jesucristo, nosotros podamos predicar el Evangelio sirviendo a la iglesia, a Dios. Espero que ustedes también que sean utilizados del Señor. Gracias por la participación de este estudio bíblico pastoral de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da su gracia y misericordia. Por medio de su gracia nosotros podemos aprender la palabra de Dios. A menudo Jesucristo quería rechazar a los demonios porque el espíritu maligno estaba molestando a la vida de los hombres. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería rechazar afuera demonio para que la gente tuviera libertad. También hoy en día nosotros tenemos gran deseo de ver Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo va a traer el reino de Dios y también va a vivir juntamente con nosotros. Así nosotros tenemos esperanza con Dios. Pero todavía mucha gente están siendo pecadores. Espero que el Señor tenga misericordia de los pecadores para que reciban el perdón de los pecados, para que reciban la salvación. Para poder cumplir su voluntad, espero que utilice a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.